Hola a todos, yo voy a presentar la clínica cardíaca y la analítica de los pacientes con amiloidosis y me voy a centrar concretamente en la amiloidosis hereditaria por transtiretina. Voy a hacer una pequeña introducción. La amiloidosis hereditaria por transtiretina se produce por una mutación del gen de la transtiretina que codifica una proteína con el mismo nombre que se produce en su mayoría en el hígado y una pequeña parte en el sistema nervioso y en el ojo. Las consecuencias de esta mutación es que la proteína va a estar mal configurada y va a producirse una serie de fibrillas que se pueden depositar en diferentes tejidos del cuerpo. El sistema nervioso, el corazón, el tubo digestivo, el ojo, el riñón y el sistema musculoesquelético. Sobre todo se van a depositar en los nervios periféricos y en el corazón. ¿Cuáles son los síntomas de afectación del sistema nervioso? Los síntomas de afectación del sistema nervioso es la neuropatía. El paciente o los pacientes lo primero que notan es una sensación de hormigueos, pinchazos, quemazón, dolor en los pies que puede progresar hasta las piernas y las manos. También aparece una sensación de inestabilidad y si la neuropatía progresa, puede haber con el tiempo una debilidad. Además, los nervios también llevan fibras del sistema nervioso autónomo, que es el que controla sobre todo las funciones viscerales, y se puede afectar el tubo digestivo, el sistema cardiovascular, la contracción y dilatación pupilar y el sistema genitourinario. En cuanto al tubo digestivo, los síntomas suelen ser sensación de plenitud gástrica, diarrea y todo esto nos va a llevar a veces a una pérdida de peso importante. En cuanto a la afectación del sistema cardiovascular, los pacientes al levantarse pueden notar sensación de mareo y que se le va la cabeza por la hipotensión ortostática o también se pueden producir síncopes. Cuando nosotros miramos las pupilas, en una pequeña parte de los pacientes pueden estar irregulares y contraerse mal. Y en el sistema genitourinario se pueden producir problemas del control de la micción y en los hombres impotencia. Además, se pueden afectar otros sistemas como el músculo esquelético, se puede romper el tendón del bíceps y dar lugar a lo que se llama el signo de Popeye y también el síndrome del túnel carpiano que va a dar lugar a dolor en muñeca y molestias tipo hormigueo en dedos. Cuando existe el síndrome del túnel carpiano, que es frecuente que exista, suele ser bilateral y producirse años antes del debut de la neuropatía o la cardiopatía. Otros órganos que se pueden afectar son los ojos, dando lugar a ojo seco, también pueden dar glaucoma y depósitos vítreos. Y en el riñón, si ocurre afectación renal, se puede producir una insuficiencia renal. Toda esta amalgama de síntomas hacen que los pacientes a veces acudan a varios especialistas y el diagnóstico se retrase. ¿Cuáles son los motivos del retraso? Pues en el caso de la neuropatía, los síntomas se parecen a cualquier otra neuropatía. Por lo tanto, los médicos tenemos que preguntar algunos que son especiales, como por ejemplo si los síntomas empeoran en la noche. En esta enfermedad los síntomas suelen ser de predominio nocturno y además también tenemos que preguntar si le han diagnosticado de síndrome del túnel carpiano, si ha tenido pérdida de peso involuntaria, si al levantarse se marea. Tenemos que revisarle bien las pupilas y ver si es festoneada. Cuando ocurre esto, es casi patognomónico de la enfermedad. Los hombres hay que preguntar también impotencia. Además, es una neuropatía hereditaria, pero frecuentemente en nuestro medio muchos pacientes no tienen historia familiar positiva o la desconocen. También tenemos que preguntar si alguien en su familia ha tenido problemas para caminar, ha tenido problemas cardíacos o ha tenido una muerte súbita o una pérdida de peso inexplicada. Y el problema más importante es el desconocimiento, la falta de conciencia de la enfermedad. No se puede diagnosticar lo que no se conoce. Cuando pensemos en ella, tenemos que solicitar un estudio genético, pedir que nos estudien todo el gen y si hay una mutación ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué estudios vamos a realizar nosotros sistemáticamente? Pues vamos a realizar un hemograma y una bioquímica general que incluye albúmina, creatinina, filtrado glomerular para evaluar la función renal, NT-proBNP y troponina para evaluar la función cardíaca. También vamos
a solicitar proteínas en orina y microalbuminuria. Y para evaluar la afectación de los nervios vamos a hacer un electromiograma con unas conducciones nerviosas. Si es posible, estudiar también el intervalo RR para evaluar la función autonómica y hacerle un pseudoscan en el caso que lo tengamos disponible. ¿Existe pues un algoritmo diagnóstico para esta enfermedad definitivo? Pues no exactamente, pero todas estas banderas rojas que hemos ido comentando a lo largo de la presentación, si acompañan a una neuropatía rápidamente progresiva y más si no ha respondido a otros tratamientos, nos tienen que encender una luz de pensar en esta enfermedad. ¿Cuál es el perfil en nuestro medio? El perfil es el de una persona generalmente de más de 50 años que tiene historia de síndrome del túnel carpiano, que aunque sea una neuropatía familiar a veces desconoce antecedentes, y cuando hay un dolor, pinchazos, adormecimiento en pies, pérdida del equilibrio, cuando ocurre todo esto junto hay que bucear un poquito en otros síntomas de la enfermedad y buscar si hay alteraciones cardíacas. Con todo esto es fácil tener el diagnóstico. Así pues, la amiloidosis por transtiretina, sobre todo hay que pensar en ella porque es una enfermedad tratable, es hereditaria y tenemos que revisar a los familiares a riesgo para ofrecerles asesoramiento genético y tratamiento en el caso de que estén afectados. Pensar en ella es lo más importante.